Muy bien, bueno, como decía Emma, es un privilegio poder ver el salón lleno con personas que quieren escuchar la palabra de Dios y es una honra para mí y familia el poder estar aquí compartiendo este tiempo con ustedes, viniendo ahí desde la frontera, desde el Chuy. Ayer le contábamos a los jóvenes, estamos del lado brasilero ahora con un proyecto en una comunidad ahí, con mucha necesidad. Y el salón está del lado uruguayo, ahí en la divisoria de los dos países, y nos maravillamos cómo el Señor está trabajando, como acá, y ayer con los jóvenes veíamos ese tiempo precioso donde mucha gente también llega, ¿no? Gente joven, y es interesante que Dios está obrando en nuestro país y en todo el mundo, y parece que en una forma acelerada el Señor no se tarda, Él cumple sus promesas. Y es una iglesia que conozco desde hace muchos años. Y bueno, me casé con una ovejita del pastor Enrique Vázquez acá, así que bueno, se imaginan cómo es la cosa, desde dónde viene todo, incluso en los tiempos de noviazgo ahí. Cuando empezamos, me alojaba ahí en casa de los queridos hermanos Enrique y Élida, y hablando con los ancianos de mi iglesia, antes del noviarme, también me comuniqué con los ancianos, o específicamente con Enrique, ahí en Reducto, para ver si me podía casar con Virginia o no. Si Enrique me decía que no. Así que bueno, ya ven cómo viene la mano. Fue el padre de corazón de Virginia, que me la trajo ahí en el altar, así que viene de muchos años el arraigue con Enrique y familia, y ver lo que Dios ha hecho por gracia, como decían los hermanos, por misericordia, a través de cada uno de sus hijos. Dios nos quiere usar, Dios nos quiere bendecir. Así que muchas gracias a los ancianos de la iglesia, que también son muy amados y amigos, los jóvenes ancianos que la iglesia tiene y sus familias. Y es un privilegio poder palpar, disfrutar la obra de Dios, verla tan tangible como hablábamos ayer con los jóvenes. Dios es un Dios real, un Dios que está trabajando, no es una religión, es una relación del Dios Altísimo con cada uno de nosotros día a día, que quiere ocupar lugar en nuestra vida. Y saben que me asusté al principio en la mesa del Señor con una lectura que tuvo Emma ahí al comenzar. Pensé que iba a predicar él, porque el mismo pasaje que tengo para ustedes lo leyó Emma. Así que, porque ¿cuántos libros tiene la Biblia? A ver, ¿quién me responde esa pregunta? 66 libros. Es una biblioteca muy grande, la palabra de Dios. Y no te dije, Emma, que iba a predicar, ¿no? Bueno, voy a predicar el pasaje ese, el Señor puso en mi corazón, ese pasaje que Emma estuvo leyendo ahí al principio, en Colosenses 3, vamos a leer desde el 1 al versículo 17. Así que bueno, hemos tenido un tiempo disfrutable mientras van buscando ahí. Una de las cosas que me puse a hacer ahí en la mesa del Señor es filmar una de las canciones
La verdad que me maravilla la alabanza de la iglesia, como bien decía Emma ahí. Y bueno, Dios usa todo lo nuestro para servirle, como estos jóvenes hermanos que Dios ha puesto acá para adorarle y alabarle. Y sé que le adoran y le honran con su vida día a día, que eso es lo importante, ¿no? La religión trata de mostrar, de aparentar, pero qué bueno es que podamos servir a Dios con un corazón limpio, con un corazón puro, y es precioso adorar y alabar el nombre de Dios, y eso va a ser, como decía Emma, por la eternidad. Va a ser algo maravilloso. Si disfrutamos de esto, cuánto más va a ser estar en la presencia de nuestro buen Dios. Así que bueno, felicitaciones también al grupo, al ministerio ahí de alabanza. Vamos a leer entonces, ya que creo que encontraron la mayoría ahí, Colosenses 3, 1 a 17. Dice así: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en la de la tierra, donde Cristo está sentado. No sé si lo mencioné, que es muy importante. Cristo es el tema central. Piensen en esas cosas, ¿no? En las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Un poco lo que decía Emma ahí también, de una eternidad disfrutar adorando y sirviendo al Señor en los cielos, en su presencia. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a orar nuevamente. Dios amado, gracias por la persona de Cristo. Gracias, Padre,
porque el deseo tuyo, tu voluntad, es que nuestra vida esté enfocada en ti continuamente. Perdónanos, Padre, porque muchas veces fallamos en esto, muchas veces flaqueamos, nos desviamos, muchas veces, Señor, nos apartamos tras nuestros caminos. Pero tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de compasión, tú eres un Dios que nos buscas, tú eres un Dios que nos atraes a ti, Padre. Que el Espíritu Santo tuyo trabaje en nuestros corazones, que nos hables, que cambies aquello que nos sirve, que nos perdones, Señor, por todas nuestras fallas, nuestros desvíos, nuestros anhelos fuera de tu plan y propósito. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, estaba diciendo ahí José María, ¿no? Uno de los hermanos que pasó acá adelante y en la oración dijo que nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros propósitos estén bajo la voluntad de Dios, más o menos, ¿no, José María? Puede ser. Y es una oración como de introducción a este tema. Es lindo cuando el Espíritu guía todas las cosas. Emma me lee el pasaje, José María me hace la oración, o sea que yo me podría sentar ya tranquilamente. Así que es bueno cuando Dios quiere hablarnos. Es interesante. Y acá Pablo le habla a una iglesia en Colosas como que fuera la iglesia en Ituzaingó, ¿no? Y de parte de Dios trata de que el enfoque de la vida de ellos sea Jesucristo, ¿no? Que los objetivos, que los anhelos, que los deseos, que las intenciones, que los proyectos, que los planes sean fundados, apoyados en la persona de Cristo y, como decía José María ahí, muy bien, en la voluntad de Dios. Y está bien proyectar, está bien anhelar, está bien desear. Ustedes saben que el comienzo de la palabra nos muestra que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Ese Dios, el creador de todas las cosas, ese Dios que es dueño y señor de todo, nos hizo a nosotros con un plan, con un objetivo, con un proyecto, y es de que nos pareciéramos a Él, a imagen y semejanza de Él, en la voluntad, en las emociones, los sentimientos, en cada decisión, en cada pensamiento que tengamos. Dios fue el que puso en nosotros, cuando la palabra de Dios al comienzo dice que nos creó a su imagen y semejanza. Entonces está bueno que tengamos anhelos, que tengamos proyectos, que las intenciones en nuestro corazón sean buenas, que agraden a Dios. Pero también tenemos que recordar que como seres humanos, cuando Dios estableció todas las cosas, cuando Dios nos dijo cómo vivir, qué hacer, cómo ser felices, cómo caminar con Él, cómo desarrollar en una forma perfecta esa imagen y semejanza, nosotros le dijimos a Dios que queríamos hacer las cosas a nuestra forma y manera. Cuando Adán y Eva tuvieron la orden de Dios de desarrollarse en aquella tierra, en aquel lugar, de producir, de trabajar, de proyectar, de decidir, de disfrutar de todo lo que Dios había preparado para el ser humano, para nosotros. Estaba todo bien, estaba todo perfecto, precioso, pero Dios también les había dado una orden y podían comer de todo árbol
del huerto, menos de un árbol, el conocimiento del bien y del mal, porque Dios no quiere lo malo para nosotros, sino lo bueno. No quiere que codiciemos aquello que está opuesto a lo que Dios ha establecido. No quiere Dios que busquemos, que vayamos tras intenciones que nos desvían de su plan, de su proyecto. Entonces fue allí Eva y luego Adán y desobedecieron esa orden y frente a Satanás, nuestro enemigo, aquel que quiere destruir nuestras vidas, que vino para matar, que es mentiroso, que engaña. En aquel momento cedieron, ¿no? Y desobedecieron a Dios. Y fue todo una situación donde a través del engaño, de la mentira, de cómo se conoce hoy en este mundo donde la gente no escucha de Dios y no conoce la verdad de Dios, dice, bueno, es una media mentira. Es una media verdad, o sea, es verdad o es mentira, ¿no? Y acá el apóstol les está mostrando a los colosenses que hay una diferencia, tiene que haber una diferencia en aquellos que hemos sido rescatados por Cristo, que hemos sido resucitados. Dios, y de un plan después de toda esa caída para alcanzarnos a través de la persona de Jesucristo, ese Dios perfecto, ese que a través de su Hijo se dio a conocer al mundo como el Dios verdadero, ese que, siendo el creador de todas las cosas, llegó hasta nosotros en la forma de hombre, pero sin pecado, para ocupar nuestro lugar en la cruz, cargar tu pecado y el mío, y al tercer día resucitar para darnos perdón y vida eterna. Ese es el Evangelio, como ayer hablábamos con los jóvenes. Capaz que no lo has entendido. Tal vez hace poco que estás escuchando en la iglesia ese mensaje. Pero ese Jesucristo es Dios, no una religión que quiere llegar a tu corazón, a tu vida, para que también puedas ser alguien que ha resucitado, que ha muerto en la cruz de Cristo y al tercer día Jesús resucitó para que tú también puedas tener una nueva vida, para que tú también puedas llegar a la presencia de Dios. Les decía ayer, creo que a los jóvenes, esto que tenemos es un estuche donde lo que Dios ha puesto en nosotros, esa alma, ese espíritu, ¿no? Es lo que permanece. Y Dios quiere que tu corazón, que tu alma sea de Cristo. Dios quiere que tú pases de muerte a vida eterna. Y lo primero que tienes que hacer para entender esto que vamos a hablar es que tu vida sea de Cristo, que haya resucitado, como dice el apóstol, que haya, resucitado con Cristo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo obtengo esa vida? Dice la palabra de Dios en Juan, a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Cristo, ¿no? En su nombre, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la palabra también que los demonios creen y tiemblan, ¿no? No es simplemente, bueno, yo creo en Jesús, como muchos dicen, sostienen, fue un buen hombre, es uno de los grandes profetas, hablando con gente que está a un nivel, a un grado muy alto en la religión musulmana, ahí en la frontera, me dicen, Jesús es uno de los profetas muy reconocidos por nosotros, muy importantes. Es uno de los profetas, de los últimos profetas que respetamos, pero el profeta es Mahoma. El aprobado por Dios, el enviado con la última revelación, es Mahoma. Pero no solo la religión, mucha gente. Sí, Jesús fue alguien que tuvo su peso en la historia.
pero la palabra de Dios dice que Jesús es el Hijo de Dios, pero Dios mismo, hecho hombre para ocupar tu lugar y el mío en la cruz, para perdonar tu pecado y el mío. Y eso tiene que cambiar tu vida, tiene que transformar, porque tu pecado y el mío llevó al Dios eterno a la cruz. Porque tu maldad y la mía hizo que Jesús fuese clavado, maltratado, desechado allí en la cruz. Y eso tiene que cambiar nuestro estilo de vida también, que muchas veces esto va para los hijos de Dios, los que somos creyentes. Muchas veces el pecado lo tomamos con liviandad. El pecado no lo tenemos en cuenta, ¿no? Le contaba ayer a Gustavo de una situación ahí en la comunidad donde estamos del lado brasilero, una situación bastante difícil en las personas, ¿no? Por todo lo que viven lejos de Dios. Y bueno, la iglesia está predicando ahí y nos asombró que lo destaqué con ellos también, cómo en ese discipulado predicándoles que se convirtieron y después se discipula enseñándoles la palabra de Dios, sin poner reglas que sean religiosas, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, tal cosa tienes que dejarla, tal otra tienes que abandonarla. Y está bien, porque el pecado tenemos que mencionarlo, tenemos que confrontarlo y tenemos que dejarlo. Y bueno, estos chicos que se convirtieron vivían en pareja hacía varios años con un nene. Y qué asombroso es cuando llegan a nosotros y nos dicen, miren, hermanos, nosotros estamos separados como pareja sexualmente, bajo el mismo techo, pero hemos entendido que esto le pesa a Dios, el tener una relación sexual fuera del matrimonio. Hemos entendido que no agrada a Dios, hemos entendido que le pesa mucho a Dios, hemos entendido que el pecado a nosotros nos duele, ¿no? Y es tremendo porque uno dice, ¿cómo discipula a esa gente que se va convirtiendo, que hoy la mayoría de las personas sin Cristo viven en pareja, muchas veces en relaciones muy desordenadas? ¿Cómo uno llega a transmitir la palabra de Dios? Y hablábamos con Gustavo ahí, si el Espíritu de Dios no nos convence de pecado, de justicia, de juicio, es imposible que haya una obra en tu vida y en mi vida. No es una religión, como siempre decimos, es el Dios verdadero que nos transmite su vida, que quiere captar nuestros corazones, nuestras almas, nuestro espíritu, para mostrarnos toda la verdad. Conocerán la verdad, dijo Jesús, y la verdad los va a hacer libres. Y esa es la obra de Dios, ese Dios que en Cristo ha resucitado, murió en la cruz por nuestro pecado y ahora tiene vida para darnos esa vida eterna, que es una vida completa, que muchas veces fallamos en el día a día en entenderla y en el compromiso que Dios quiere de ser fieles a Él, ¿no? Entonces, para eso tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, tenemos que mirar a Jesucristo día a día y en ese lugar donde Dios está con Cristo, ¿no? A la derecha de Dios. Pensar nuestra mente, por ejemplo, es el centro, ¿no? de nuestras decisiones. Dice en Proverbios también que sobre toda cosa que tenemos que cuidar tiene que ser nuestra mente, porque de ahí surge la vida, de ahí mana la vida. Lo que hay acá dentro nuestro es lo que vamos a estar haciendo, es lo que va a reflejar, las decisiones que vamos a estar tomando. Eso dice en Proverbios. Salomón, una persona que muy bendecida por Dios, muy usada, pero con muchas fallas también, con muchas debilidades, con muchas luchas. Y mencionaba esto, la mente tenemos que cuidarla. ¿Cuántas personas hoy hay con la mente muy débil y esclavizadas de tantas cosas, ¿no? Cuidemos, hermanos, nuestra mente, pongamos nuestra mirada
en las cosas de arriba, en Cristo, donde está sentado el Señor a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos muerto a la vieja vida. La vida nuestra está escondida con Cristo en Dios. Tiene que reflejarse, tiene que verse a Cristo en nuestra vida. Muchas veces, si uno se analiza, puede darse cuenta claramente que nuestra mente, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras intenciones están siendo de la vieja vida, de la vida sin Cristo, la vida muerta, la vida que no tiene sentido. Y acá el apóstol les menciona que tienen que poner su mirada en Cristo, que Cristo es nuestra vida, que Cristo es el objetivo de vida, ¿no? Entonces es un desafío, hemos resucitado con Cristo y tenemos que vivir con Él. Yo les quiero leer ahí, si quieren no lo busquen, se los puedo leer rapidito acá, en Juan 11, que dice así, en los versículos 25 a 26. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Hablando en esta familia que el Señor Jesús llegó, donde había muerto Lázaro, un amigo muy allegado de Jesús, y una familia fiel a Dios que buscaba a Dios, pero estaba pasando por una situación muy compleja. Nosotros hemos pasado en estos años por pérdidas a través de esta situación de pandemia, enfermedades, pero es interesante que el Señor trabaja a través de la dificultad. El Señor trabaja a través de las situaciones difíciles. El Señor trabaja a través de las pérdidas. Y en este caso no entendían por qué el Señor, siendo amigo de Lázaro, se había demorado para obrar con poder en la salud de su amigo. Pero Él lo dijo claramente, ¿no? Que era para la gloria de Dios que había demorado. Incluso se pensaba ahí que después de 4 días de muerto, era imposible resucitar, era imposible que alguien volviera a la vida, y el Señor esperó para poder honrarse y glorificar a Dios. Y a través de la historia uno ve en el pueblo de Israel, uno ve en la iglesia que Dios permite estas situaciones de dificultad para glorificarse. Entonces uno dice, pero ¿y cómo puede ser que Dios permita pérdida de personas, enfermedades? ¿Cómo puede ser que Dios permita fallas en el trabajo, gente que se quedó sin trabajo? ¿Cómo puede ser que ante tanta soledad que tuvimos que pasar de no visitarse los nietos con los abuelos, los hijos con los padres, de estar en nuestras casas, cómo puede ser que Dios permita situaciones así para glorificarse? Pero es así. Estábamos también hablando, creo que con Gustavo ayer, ahí en la frontera. Nos está pasando como ustedes, que el salón se nos llena. Nos está pasando con los niños, que estamos pensando en aulas. Ya de paso, un paréntesis, felicitaciones por este salón que han construido con tanta capacidad ahí, con tantos lugares para los niños, aulas para trabajar. Y bueno, me alegro que esté quedando chico, pero uno dice, y pasamos por una dificultad como una pandemia y el salón lleno, y bueno, se comprueba lo que estamos viendo, ¿no? Capaz que si tenemos todo, capaz que si no tenemos necesidad, como creo que decía Emma, estábamos
tomando mate, disfrutando de la Rambla, ¿no, Emma? Es lo que se disfruta por acá. Hay muchas cosas acá en la capital. Pero Dios trabaja, Dios obra en situaciones difíciles. Y bueno, tuvo que morir Cristo, ¿no? Llegar a tal punto de que el Dios de los cielos y de la tierra llegara a entregar su vida para darnos poder y vida eterna. Así que, ¿qué muestra? ¿Qué vamos a esperar de la vida con Dios? No podemos esperar anhelos, deseos nuestros, sino aquellos que Dios establece. Entonces, sigue ahí el apóstol Pablo queriendo, ¿no?, que busquemos las cosas de arriba en ese desafío ahí en el versículo 5, de hacer morir todo aquello que es pecaminoso, que es terrenal, de desechar aquello que está dentro de nosotros. Que pongamos día a día la mira no en lo terrenal, sino en lo celestial. Ahí en Mateo también el Señor en los Evangelios nos habla mucho sobre los objetivos de vida que Él quiere con cada uno de sus hijos y menciona así en el capítulo 6 y en el versículo 33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y qué interesante es vivir la vida de esa forma. Que busquemos primeramente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos qué es lo que quiere hoy para este día. Y a todos nos cuesta porque en esta vorágine de la vida que nos llevan a ser cada vez más acelerados, a poner logros, metas que muchas veces son humanas, nos desvían de la mirada de Dios. Y no estoy hablando que los jóvenes no tienen que prepararse, estudiar muchísimo, pero siempre con el objetivo de servir a Dios. ¿En qué puedo servir a Dios en esto? Los que trabajamos en el día a día para el sustento de la familia, para el servicio a Dios, para aquellos logros que Dios quiere establecernos. Y nos cuesta porque muchas veces buscamos humanamente, buscamos dentro de nuestros corazones anhelos, deseos, intenciones, como José María mencionaba, que tal vez no están bajo la voluntad y la guía de Dios. Entonces el Señor les dice: busquen primeramente el reino de Dios, las cosas de Dios. Esto que está pasando, que ustedes se acerquen a escuchar a Dios, están buscando el reino de Dios. Que hablen con los ancianos, en qué puedo servir, en qué puedo ayudar con los niños, jóvenes, adolescentes, en las diferentes actividades que la iglesia está cumpliendo el mandato del Señor de predicar el Evangelio, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, de enseñar que guarden todas las cosas. Y qué interesante es que ustedes están acá no porque alguien los haya obligado, sino por decisión de buscar las cosas de Dios. Primero, las cosas de Dios, como bien decía Emma. Y cuántas atracciones hay, cuántas excusas podemos poner para no estar en la casa del Señor, con la iglesia, aprendiendo de Dios y disfrutando la comunión con Él. Muchas excusas. Aparte, muchas veces somos mentirosos también, como dice el pasaje, y nos engañamos a nosotros mismos. Mira, hoy no estuve en la reunión porque fui a visitar a Jaimito a ver si precisaba algo. Y está bien, si Jaimito precisa algo, está bueno ayudarlo y está bueno poder estar también escuchando la palabra y disfrutando la comunión
con el Señor. Pero muchas veces nos mentimos y nos engañamos para satisfacer nuestros deseos que son desviados, pecaminosos muchas veces. Entonces, primero que sea el Señor, que sea Cristo lo que nos motive para vivir. Entonces, el apóstol Pablo les menciona que hay muchos pecados, muchas intenciones nuestras que nos van a desviar del plan de Dios. Y después toca el tema de la inmoralidad sexual, de la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. ¿Cuánto hoy está siendo motivado eso, ¿no? El desorden sexual? Les contaba un poco de estos chicos ahí en la iglesia, en Chuy, pensando en que hoy toda propaganda, todo lo que la pantalla muestra, todo el objetivo es sacarnos la mirada de Cristo y desviarnos en el tema sexual. Por ejemplo, uno entiende que la familia, el plan, el proyecto de Dios ha sido totalmente dado vuelta, totalmente atacado, ¿no? Por esto que estamos leyendo aquí. Y bueno, todos conocen la situación, lo que está pasando con la ideología de género. También hablaba con Gustavo como colega. Ahí tengo un grupo en secundaria que elijo todos los años. Es una forma, una estrategia también para estar con las personas, ya que estamos como misioneros enviados de la Iglesia Rocha, que no les conté, hace 16 años. Con Virginia nos enviaron a la frontera y bueno, hace unos cuantos años ya opto por tener un grupo ahí en secundaria y es tremendo como los chicos con 11, 12, 13 años, incluso nos pasa en la iglesia, con niños ya está pasando, que se definen como homosexuales, ¿no? Y ayer me mencionaba Gustavo, ya el ser heterosexual, el proyecto, el plan de Dios, lo que Dios quiere, ya somos bichos raros, ¿no? Y es tremendo, es esto que menciona aquí. Pero si somos hijos de Dios, también cuidemos nuestra mente, nuestro corazón, que no se desvíe frente a las pantallas, en la intimidad, en el chat, en el contacto de unos con otros virtualmente. Capaz que para los mayores uno dice, ya eso pasa muy por encima nuestro. Pero la gurizada, la juventud, toda la promoción del desorden sexual, es tremendo, ¿no? Todo lo que es el tema de la pornografía es tremendo y que el Señor permita que nuestra mente, nuestros corazones estén limpios y entendamos que la mirada tiene que estar en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. Nada de impureza sexual, para que nuestros matrimonios también sean santificados como Dios quiere, ¿no? Y creo que en todos estos pecados que mencionan aquí, nadie puede decir, miren, yo estoy libre, yo no fallo, yo la verdad que lo que está mencionando no es para mí. Menciona también el tema de la avaricia. La persona avara es idólatra, ponemos en lugar de Dios el amor al dinero, no estamos yendo contra el dinero, porque no es aquí lo que se dice. Es como cuando mencioné lo de las pantallas, no estamos hablando que sean cosas negativas o positivas. O sea, la falla, lo que el apóstol trata de mencionar es que está en nuestro corazón, está dentro nuestro. Es como mencionar, los instrumentos, como me acuerdo en un tiempo que hasta se malinterpretaba y decía, no, pero los instrumentos tocados de esa forma o así o asá, eso es pecado, ese ruido, ese barullo, pero uno entiende que tiene que ir por el corazón de los hermanos en entrega a Dios, en servicio, y qué precioso una alabanza y adoración a Dios cuando la iglesia está reunida. Debe ser así una alabanza y adoración de nuestras vidas en el día a día, en las elecciones
en las decisiones que tomamos, en los deseos, en los anhelos, en la forma que decidimos, ¿no? Eso tiene que ser en una forma que Cristo sea glorificado y honrado, ¿no? Dice que a causa de esos pecados viene la furia de Dios, y será tremenda la furia de Dios que fue contra su Hijo, contra Jesucristo. Si será tremendo el pecado, cuánto le pesó a Dios que su Hijo amado, el unigénito, el único en su género, sin pecado, sin mancha, fue puesto en nuestro lugar. ¿Qué peso el pecado? ¿Qué dolor, qué degradación está causando el pecado en nuestras vidas y en las vidas de la sociedad donde estamos? Si no optamos por la medicina que es Jesucristo, no hay salvación, no hay sanidad, no hay santificación. Si no optamos por ese recurso que Dios nos ha dado, la persona de Cristo, la mira en las cosas celestiales, en las cosas de Dios, nuestra mente puede ser muy desviada, muy perdida. Tantas enfermedades por causa del pecado pueden llegar a nosotros y a quienes nos rodean, ¿no? El mundo se cae a pedazos sin Cristo, y lo estamos palpando, lo estamos viendo. Qué privilegio tenemos nosotros de escuchar la verdad de Dios, esa verdad que Jesucristo que nos puede hacer libre. Entonces, nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestro objetivo tiene que ser de renunciar a todo lo que es opuesto a Dios. Dice, ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, calumnia y el lenguaje sucio. ¿Cuánto sale de nuestra boca que ofende? ¿Cuánto sale de nuestra boca que muchas veces murmura del hermano, que habla contra el hermano? ¿Cuánto podemos destruir, ¿no? En lugar de confrontar al hermano, si tengo algo contra él, hablarlo. Si el hermano no me escucha, con testigos. Hay una forma de aclarar las cosas, hay una forma de evitar el pecado de murmuración, de tratar con las fallas, con las faltas, con los pecados del hermano, con mis pecados. Tenemos una forma que Dios establece, ¿no? ¿Quién puede decir acá que nunca se ha enojado? ¿Quién puede decir, ¿no?, que nunca ha tenido un comportamiento malicioso, que no es adecuado, que no es un comportamiento como Dios ha establecido a través del amor que Cristo nos ha mostrado? Y dice, no se mientan unos a otros. Qué tremendo eso, porque en nuestro corazón, dice la palabra, que es engañoso, que es mentiroso, ¿no? Y muchas veces nos engañamos, muchas veces nos mentimos entre nosotros. Dice que ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Es una nueva naturaleza que Dios nos ha dado, es una nueva vida que podemos vivirla, que podemos optar por ella, disfrutarla, y podemos en el poder de Cristo establecerla, ¿no? Podemos caminar en ella. Tenemos esa vieja naturaleza que está constantemente, ¿no?, en ataque, en lucha. Pero esa nueva naturaleza es Cristo, que Él la ha puesto, y tenemos que agarrarnos de Él, tenemos que confesar nuestro pecado, luchar con nuestro pecado, dejar nuestro pecado para que Dios ocupe el lugar que Él se merece. Es una vestimenta, ¿no? Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer su Creador y se parezcan más a Él. Esa es la fórmula, conocer a Dios. ¿Qué dice Dios del pecado? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que Dios me manda? ¿Qué es lo que exige de mí Dios? Es esa forma de decidir cómo me levanto cada mañana, con qué ropa voy a salir a la calle, ¿no? A veces somos muy estructurados y salimos con la misma ropa día y día. Bueno, a veces no se tiene posibilidad, pero a veces tenemos y usamos, no porque esto, porque lo otro, ¿no? Pero vístanse, es algo nuevo cada día. Dios renueva esa vestimenta, ¿no? Nuestra vida quiere cambiarla, quiere que seamos personas que agrademos, seamos personas de bendición, de ayuda, ¿no? Y bueno, es esa vestimenta día a día, renovándonos en el conocimiento del Señor y también en el anhelo de parecernos más a Él.
No importa cómo es uno o cómo es otro. Acá dice, no importa si eres judío, gentil, si estás circuncidado, inculto, incivilizado, esclavo o libre. Ahí en la iglesia en Colosas había situaciones de gente que aún se practicaba el tema de la esclavitud. También había judíos, había griegos, había romanos. Los judíos, ¿se acuerdan que muchas veces implantaban el tema de la religión, marcando? En nuestras iglesias también muchas veces marcamos cosas que son de religión. Ah, che, mira, Emma, me parece que la barba está un poquito larga, te la podría... No, la barba de Emma está bien, pero, o sea, muchas veces marcamos cosas que son religión, ¿no? Que no hacen a esta vida que Dios quiere que tengamos, ¿no? Una vida que lo que importe sea Cristo, como dice ahí en el versículo 11. Que Cristo sea el que nos da esa libertad y nos permite vivir en esa libertad, ¿no? Que Él es el que vive en nosotros, sus hijos, ¿no? Y somos, dice Pablo, su pueblo santo. ¿Qué quiere decir santo? Somos un pueblo que Dios apartó para vivir para Él. Es un privilegio que ustedes sean la iglesia de Cristo, que seamos la iglesia de Cristo, para representar en este mundo al Dios verdadero. Y tú me puedes decir, pero tantas fallas que tengo, tan débil, caigo y caigo y caigo en el pecado. Y cada día me levanto, pero vuelvo a caer. Y bueno, hermanos, nos pasa. Pero el anhelo tuyo, mi anhelo tiene que ser que cada día luchemos en eso, con Cristo, para parecernos a Cristo. Cristo nos perdonó, Cristo cargó tu pecado y el mío, y Él resucitó. Y somos débiles, y por eso ese Dios eterno, el creador de todas las cosas, llegó a hacerse igual que nosotros, pero sin pecado, para entendernos, para vivir en este mundo, para saber lo que vamos a sufrir, pero no se desanimen, porque acá el Señor, como dice, nos eligió. Escuchaba ayer en un mensaje, cuando veníamos ahí viajando, al hermano Samuel Pérez Millos, que sé que unos cuantos lo conocen, y él decía, porque el pueblo de Dios no es Israel, el pueblo de Dios hoy es la iglesia. Y qué lindo, porque hay judíos, hay gentiles, que somos todos aquellos que no somos judíos, griegos, romanos, de todo el mundo, todas las naciones, como decía Emma, usurpándome el mensaje ahí al comienzo. Ustedes y yo somos el pueblo de Dios. La verdad que es lo que dice el apóstol acá, ¿no? Nos eligió para ser su pueblo amado por Cristo, ¿no? Amado por Él. Y bueno, por eso tenemos que vestirnos con esa vestimenta que Dios nos da. Dice de compasión, de bondad, de humildad, de gentileza, de paciencia. Este es un pasaje que tiene mucha enseñanza, ¿no? A veces con Leo, que es el otro anciano ahí, Leonel Huerta, en Chuy, a veces cuando oramos y pensamos en los pasajes a tratar, a veces nos da por elegir una palabra, ¿no? Para tratar un tema. Cuán extensa es la palabra de Dios, qué maravillosa, y cuánta enseñanza es lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Ser comprensivos con los demás, cuán duro a veces somos con el hermano, cuando andamos revirados, que no andamos cerca de la comunión con Dios, cuán duros somos, marcamos algo al hermano que nosotros lo cometemos, lo acusamos, lo tratamos mal, en lugar de comprenderlo, nosotros lo apuntamos con el dedo o lo atacamos, siendo que nosotros somos iguales o peores, ¿no? Entonces les dice Pablo, tienen que ser comprensivos con la falta de los demás, perdonen a los hermanos las ofensas, ¿no? Dice en el 13, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. ¿Cuánto te perdonó, hermano, hermana, el Señor? ¿Cuánto? Piensa en esa vida tuya diaria de ofensa al Señor. Yo lo pienso. ¿Cuánto le ofendemos y el Señor nos perdona? Es tremendo. ¿Por qué acuso al hermano? A veces estoy en una posición muy religiosa, a veces estoy en una posición de orgullo, a veces estoy en una posición opuesta a la que Dios quiere, ¿no? Dice, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a los otros. Sobre todo, vestirse con el amor. ¿Qué es el amor ahí en 1 Corintios 13? No, todo lo sufre, todo lo soporta, no tiene envidia, no es jactancioso,
Es tremenda la descripción ahí del amor de Dios, ahí, lo que es Dios en 1 Corintios 13, después con tiempo lo leen, ¿no? Entonces les mueve el apóstol que ese amor es lo que nos une, ¿no? Si hay algo que nos está separando en la comunión entre los hermanos, si hay algo que nos está dividiendo, si mi mente, mi corazón no tiene paz, tranquilidad frente al hermano, a la hermana, es porque está faltando amor, es porque no estoy amando al hermano. Y si me ofendió, ¿cuánto hemos ofendido nosotros al Señor? Y Él nos perdona. Ir con la vara, mide con la vara que el Señor nos ha medido a nosotros. La cruz de Cristo, Cristo realmente ocupando nuestro lugar allí. Tenemos que mirar a Cristo y eso quiere decir que miremos las cosas de arriba, las cosas del cielo, que nos vistamos con esa vida que Dios nos ha provisto, ¿no? Que no se vea nuestro interior, sino que se vea a Cristo, que nuestro interior lo derramemos en la presencia de Dios. Y eso va a traer paz a nuestras vidas. Dice ahí Pablo a los colosenses, la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Eso va a traer paz cuando tenemos arregladas nuestras vidas en comunión, en dependencia de Dios. Si andamos lejos del día a día, de la oración, la comunicación con el Señor, conocerle a Él a través de su palabra, sirviéndole, reconociendo en humildad, ¿no? que tenemos falla, que Dios tiene que cambiar, transformar nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos cuesta? Luchamos porque hay una lucha entre la vieja y la nueva naturaleza. Pero tenemos que estar luchando, hermano, para que la paz del Señor gobierne nuestros corazones. Pues dice, como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Muchas veces uno puede darse cuenta que si está desconforme con la vida, si uno no disfruta lo que está viviendo o lo que tiene, es porque no hay agradecimiento. Menos va a haber paz, ¿no? Si no entendemos la situación por la que estamos viviendo, dónde Dios nos ha puesto, por lo que estamos pasando, menos va a ser una vida de paz. Y a veces tenemos que reconocer qué atribulada que está mi vida, cuánta confusión hay, cuánta tristeza, cuánta dudas hacia adelante, cuánto temor, pero tenemos que ir a la presencia de Dios, tenemos que ir a conocer a ese Dios, a descargar, a dejar nuestros corazones, a dejar nuestras intenciones, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras dudas en su presencia, ¿no? Ser agradecidos realmente con lo que estamos pasando. Pero ¿cómo puedo agradecer la situación que me ha tocado? Dios está en control, Dios la permite. Sé agradecido y vas a ver cómo tu vida va a cambiar, ¿no? Que el mensaje de Cristo, le dice Pablo, con toda su riqueza llene sus vidas. Que esta palabra que hemos escuchado llene nuestras vidas, complete, que no busquemos llenar nuestras vidas con cosas superfluas que no tienen sentido, que no llevan a nada, que nos hacen perder el tiempo, porque Dios nos ha salvado para servirle, nos ha salvado para buenas obras, ¿no? Que este mensaje que escuchamos, realmente el mensaje de Cristo llene nuestras vidas, ¿no? Y es bueno que nos animemos, que nos aconsejemos unos a otros, que nos enseñemos la palabra de Dios, que nos llamemos la atención en amor ante una falla, un pecado, una debilidad, un enfriamiento espiritual, porque todos pasamos por la tibieza espiritual. Y bueno, como empezaron la reunión, sigan así, cantando salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Yo me maravillo. Disfruté la alabanza, ya les digo, me puse a grabar, ahí uno también, la tecnología pasa por arriba de uno, porque si queda todo en YouTube, ya está todo registrado, digo, porque así les muestro a los hermanos allá en Chuy, digo, pero si ya está todo registrado, ¿no? Pero realmente es precioso cuando uno escucha que hay cantos, alabanzas al Señor, salmos con sabiduría, himnos, canciones, dice acá, espirituales, con un corazón agradecido, ¿no? Y bueno, todo lo que hagamos, hermanos, todo lo que hagan, que sea como representante del Señor, siempre agradecidos a Dios, que nuestra vida esté enfocada toda, ¿no? en las cosas de arriba, en Cristo, que sea nuestro albo, nuestro objetivo, y que rechacemos todo aquello que sea nuestro, todo aquello que sea de nuestro corazón pecaminoso, y que el lugar de nuestras vidas principal sea el de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra y muchísimas gracias por este tiempo.